Vázquez y soy consultora de oportunidades económicas en Proyecto Vive. Hola, mi nombre es Laura Martínez y soy facilitadora de Proyecto Vive y estamos muy contentas de estar el día de hoy con ustedes trabajando con este tema en lo que va de esta hora. Les queremos comentar que este es el primero de varios webinars que vamos a tener en Proyecto Vive. A raíz de la contingencia hemos utilizado este espacio y utilizado también la sana distancia para poder continuar compartiendo los contenidos y hacerlos accesibles a muchas personas en todo el país de manera simultánea. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con una breve inducción de una herramienta muy importante que hemos desarrollado en Proyecto Vive, que es un manual de prevención de violencia hacia niñas y mujeres. Este manual es una herramienta que elaboró el Trust for the Americas y que tenemos disponible en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas, que nos sirve para identificar tipos de violencia, modalidades de violencia, y que viene siendo un poco útil en estas épocas en las que, desgraciadamente, la violencia contra las mujeres es una constante y podemos decir que 6 de cada 10 mujeres hemos vivido en algún momento de nuestras vidas algún tipo de violencia. Entonces, ¿qué vamos a poder encontrar en el manual? Algunos conceptos y categorías claves. Vamos a poder encontrar herramientas para identificar mitos de qué es la violencia, qué no es la violencia, qué es una persona violenta y cómo también no es algo normal y tenemos que no sentirnos solas cuando estamos viviendo alguna situación de violencia, y nos va a dar herramientas para identificarla y nos va a dar también la apertura o el conocimiento de autoridades e instituciones a quienes podemos acudir si nos encontramos en una situación de riesgo. Así es, como les platica Úrsula, este manual es una gran herramienta que les va a apoyar para que puedan identificar. Y bueno, vamos a platicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, qué vamos a estar trabajando el día de hoy en este curso en línea. Y bueno, vamos a estar repasando conceptos fundamentales que nos ayudarán a sacar mayor provecho de nuestro manual. Seguramente hemos escuchado muchos términos, muchas palabras que a lo mejor no las conocemos del todo. El día de hoy vamos a explorarlas de la mano con ustedes. También utilizaremos una de las herramientas que viene dentro del manual, que es el violentómetro. Si no han escuchado hablar de él, seguro hoy es el día, se van a familiarizar. Y entonces, de verdad, acérquense mucho a esta herramienta, pues vamos a reflexionar sobre cómo vivimos la violencia. ¿Cómo podemos acceder al manual? Antes como de pasar de lleno al tema, va a estar apareciendo el link en los comentarios, me parece, para que puedan tener acceso a él y vayan trabajando junto con Úrsula y conmigo todo el contenido de este manual. Entonces, estén ahí al pendiente de los comentarios para que chequen la liga, le den clic y entren directamente al manual. ¿Ok? Arrancamos. Si pueden ver también en las diapositivas, vamos a tener referencias en la parte de abajo de la slide, en donde están las páginas del manual de donde sacamos estos extractos. Entonces, si se quedan con alguna duda, pues pueden buscarlo ahí y también nos pueden postear comentarios en los mensajes de la transmisión. Si gustan compartir la transmisión, también en sus redes sociales, esta es abierta al público y esperamos que muchas más personas puedan acceder a este tipo de herramientas. Así es, entonces arrancamos con el primer tema, que es ¿de dónde viene la violencia? Como platicábamos al principio, hemos escuchado hablar de violencia, sobre todo en los últimos tiempos, pero ¿cuál es la raíz de este problema, no? ¿Por qué de pronto se nos habla tanto de violencia y en dónde podemos encontrarla? Tal vez hemos escuchado hablar de los estereotipos de género y esto tiene muchísimo que ver, o se influye muchísimo en que se genere violencia en pareja, en las sociedades, etcétera, ¿no? Los estereotipos de género contribuyen a la normalización de la violencia. Por estereotipos de género nos estamos refiriendo a que es esta idea que se genera sobre las personas a partir de su sexo, ¿no? Por ejemplo, si tú eres mujer, tienes ciertas actividades o ciertas normas que cumplir dentro de los grupos sociales. Así como si eres hombre, también tienes ciertas actitudes y actividades que tienes que realizar. Por ejemplo, en la diapositiva que están viendo sus pantallas hay algunos ejemplos, ¿no? Que dice que las mujeres deben ser las encargadas de las cosas del hogar y esas actividades se les dejan exclusivamente a ellas por ser mujeres, ¿no? Otra de las actividades que se les da es
cuidar a las hijas y a los hijos, porque ellas tienen el instinto materno y de pronto los papás los dejamos ahí de lado y solamente les pedimos ayuda, no que ejerzan el rol de padre. No, por otro lado, tenemos algunas actividades de los hombres que son, por ejemplo, los que proveen el dinero al hogar, ¿no? Que ellos vienen y esa es su responsabilidad. Entonces, por tal motivo, ellos llegan muy cansados a casa y no pueden apoyar con las labores del hogar, ¿no? Entonces, aquí nos vamos dando cuenta de algunas actitudes y actividades que realizamos día a día, que vamos normalizando, que dejamos que sean parte de lo que sí debo o lo que no debo hacer como mujer o como hombre. Y muy importante que este tipo de creencias se comparten dentro de instituciones como la familia, como la iglesia, como en instituciones políticas, las escuelas, y normalizamos o replicamos este tipo de valores o de estereotipos. Así es. Entonces, fíjense, queremos hacer primeramente una actividad junto con ustedes allá en casa para identificar este tipo de actitudes o actividades que podemos asociar a las personas dependiendo de si son hombres o mujeres. Incluso características, o adjetivos. Así es. Podemos tomar una hojita en casa o, listo, si no tenemos hojita o una pluma cerca, podemos... Escríbanlo en los comentarios. Así es, para que nos puedan compartir como esta experiencia. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a compartir 3 palabras que ustedes crean que describan a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, ¿cómo crees que son las mujeres mexicanas? ¿Cómo deben ser? Sí, por ejemplo, el prototipo de mujer mexicana, que por ejemplo está en las telenovelas y que vemos socializado en muchos espacios, es una mujer, pues yo diría, amorosa, ¿no? Que siempre está, una mujer amorosa, yo diría, que es apapachadora, ¿no? Que es tierna, con la familia. Y que es romántica. Sobre todo en telenovelas mexicanas, la mujer es súper romántica y espera al príncipe azul que así la presentan, ¿no? Que la saque del aburrimiento de la casa o que le dé otra vida. Y con los hombres vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo imaginamos a los hombres de pronto el amor de nuestra vida, ¿no? Que sea guapo, que sea trabajador, ¿no? Valiente, independiente. Bueno, sí, son nuestras ideas. Nuestras ideas, pero cada una de ustedes, si nos puede compartir en las redes sociales de Facebook, 3 categorías o 3 palabritas que ustedes crean que describan perfectamente a las mujeres o a los hombres. Ahí anoten en los comentarios y más adelante vamos a retomar este tema nuevamente. Y para avanzar, vamos a seguir con las diferencias entre sexo y género. Así es bien importante saber diferenciar entre sexo y género, porque de aquí vamos a entender por qué se nos asignan estas actividades, ¿no? Y muchas veces confundimos lo que es sexo y lo que es género, y nos vamos a dar cuenta el día de hoy que no, que sexo y género no son lo mismo. ¿Qué es sexo? Sexo es la diferencia biológica entre las personas desde el nacimiento, es decir, las características biológicas que nos asignan como hombre, mujer o intersexuales. Ustedes se preguntarán en casa, ¿a qué se refiere Laura al hablar de intersexual, del intersexo? Fíjense, les vamos a platicar que el intersexo es esta característica biológica de genitales ambiguos, es decir, que puede tener ambos genitales desarrollados una persona. Y existen cerca de 200 intersexualidades, ¿no? Entonces, muchas veces es una categoría muy invisibilizada, porque cuando nacemos, el acta de nacimiento nos clasifica como hombre-mujer. No tenemos esa categoría de intersexual, entonces nos tenemos que encasillar en lo que la sociedad nos dice que es un hombre o la sociedad nos dice que es una mujer. Y la cuestión sexual va a ser nada más referente a nuestras características físicas, biológicas y cromosómicas. Los intersexuales pueden tener cromosomas de mayor valor femenino, pero genitales masculinos. Y así más de 200 combinaciones y cerca de 1.9% de la población mundial con esta categoría.
Así es, entonces nos damos cuenta que sí es importante identificar estas diferencias, ¿no? Entonces de pronto nos encontramos con que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina y las personas intersexuales pueden tener ambos o combinados en diferente. No puede haber externamente puede ser una vulva e internamente todos los órganos reproductivos masculinos, ¿no? Y por otro lado vamos a hablar del género. El género es la construcción social del deber ser de las personas a partir de su sexo. Es decir, si un hombre, ¿no?, que nace con pene, se le van a asignar estas actividades, como ya lo veníamos platicando. Una mujer con vagina viene a tomar estas actividades de las que también hemos estado hablando. Son papeles que nos da la sociedad por ser justamente hombres o mujeres asignados a partir de nuestro sexo. También esto viene muy relacionado con las creencias sociales en los grupos en los que nos vamos desarrollando. Por ejemplo, que las mujeres son débiles y que los hombres deben ser fuertes y no llorar. Sí, y aquí me gustaría profundizar un poco más en el género, porque el género, como bien decía Lau, es la construcción social de estas diferencias sociales, pero que nos van asignando por el sexo en el que nacemos, ¿no? Y que vamos a ir construyendo a partir de los juguetes que nos dan como niñas y niños, de los colores de la ropa en la que nos visten cuando somos pequeños, los juegos que se nos permiten o no se nos permiten hacer, y así va escalando. Y un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer para reflexionar sobre cómo vamos construyendo nuestro género en nuestra vida, es imaginarnos, pues qué es lo que nos gustaba hacer como cuando éramos niños o niñas, ¿no? Y la diferencia con el otro sexo. O sea, yo como niña, a mí que me gustaba, pues me gustaba jugar con muñecas. ¿Por qué nos dejaban hacer, no? Porque muchas veces podemos verlo desde lo que me gustaba hacer y otras tantas desde lo que me permitían hacer, ¿no? Porque seguramente a más de una nos pasó que estábamos jugando y nos decían, no juegues así porque ese juego es de niños, ¿no? Sí. Porque traes vestido y no puedes jugar así. Vas a enseñar los calzones, ¿no? O a los niños, ese juego no porque es de niñas, no juegues con muñecas porque es de niñas. Entonces aquí les pedimos que reflexionen en las etapas de la vida que llevamos, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, y si ya están en una edad de adulto mayor, pues cómo ha sido su construcción y cómo ha sido diferente a la del sexo opuesto, ya sean mujeres u hombres. Así es, nos vamos a dar cuenta que estas diferencias van a ocasionar desigualdades en muchos aspectos de nuestra vida. Sí, por ejemplo, en el control, y en muchas desigualdades, pero ¿por qué? Porque las diferencias de género lo que nos van a hacer es tener diferentes roles en la sociedad. Es decir, las mujeres, porque tenemos el sexo biológico de mujer y tenemos la capacidad de reproducirnos, de reproducción, pues tenemos el rol de reproductoras. Los hombres que salen a trabajar, se les da el rol de productores, pero las mujeres también trabajamos. Entonces las mujeres somos reproductoras y productores. Pero y si queremos participar en la política, pues ya va a estar más complicado para las mujeres, ¿no? En cambio, los hombres es más fácil que pasen de un rol a otro. En cambio, las mujeres nos vamos sumando roles y llegamos a lo que sería la doble o triple jornada laboral, en donde pues vamos a trabajar, pero tenemos a los hijos, pero tenemos que cuidar a los hijos, pero llegamos a la casa, hacemos el aseo, la comida, todo eso, y nos va a generar una desigualdad en algún momento de la vida. ¿Por qué? Porque nos va a limitar, por ejemplo, a acceder a oportunidades económicas, etc. Esto en una escala mayor nos llevará a una condición pues de más empobrecimiento de las mujeres, de más exclusión o incluso de violencia, que es el tema en el que estamos el día de hoy. Vamos a hacer una pausa en este bloque para retomar los comentarios que nos hicieron en el bloque anterior y ahorita regresamos. Vamos a hacer una breve recapitulación del primer módulo en donde estuvimos viendo las componentes del manual y las diferencias entre sexo, género y cómo esto implica e impacta en nuestra construcción social y en una de las consecuencias que va a ser la violencia contra las mujeres y niñas. Así es, entonces en el bloque anterior hicimos una breve dinámica en donde les pedimos que nos compartieran algunas palabras que ustedes creyeran que describían mejor
ya sea a hombres o a mujeres. Y aquí tenemos algunas de las palabras que nos compartieron. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la reflexión con ustedes? Algunas de las palabras que nos compartieron en descripción hacia los hombres son que no lloran, que son fuertes, que son responsables, valientes, son proveedores, trabajadores e inteligentes. Y protectores. Y protectores. En cambio, las mujeres, hay algunas consideraciones que se repiten. Por ejemplo, las mujeres también somos valientes, también somos responsables, también somos trabajadoras, pero también se nos identifica o se nos relaciona con ser dulces, con ser guerreras, con ser amorosas, con ser madres, con ser sensibles, débiles y todólogas. ¿Sale? Nos damos cuenta en esta actividad que de pronto relacionamos solo algunas actividades con determinado sexo, con determinado género. Por ejemplo, nos dicen que las mujeres deben ser dulces y sensibles. Y por ejemplo, acá en los hombres no alcanzamos a ver que nos compartieran si también podían ser sensibles o dulces. ¿Ustedes qué creen? También déjenos en los comentarios si creen que los hombres también pueden compartir estas actitudes de emociones, ser más sensibles, ser más cariñosos, ser amorosos. Muy bien. Y vamos a pasar para cerrar con esta parte del módulo, nos parece muy importante, y sobre todo en tiempos del COVID-19, identificar cómo los roles de género nos están impactando ahorita en la contingencia. Y aquí recordamos a nuestra amiga Susana Distancia, que no por nada es una mujer, ¿no? Porque las mujeres somos a veces como superheroínas y la verdad es que estamos siendo muy afectadas por la contingencia del COVID-19. Y les queremos traer algunas de las reflexiones de esta situación. En primer lugar, las mujeres son las que tienen, pues como ya veíamos, doble o triple carga en el hogar. Y ahora con la contingencia, al tener a los niños en la casa, pues no están exentos de ello, ¿no? Las mujeres son las que tienen que muchas veces tener teletrabajo, pero también se van a quedar a cuidar a los hijos, a ayudar a acompañarlos, a hacer las tareas, la comida, la limpieza, etcétera. Nos gustará ver, o será un buen ejercicio de la cuarentena, que los hombres también se involucren en este tipo de tareas. Pero más allá de eso, las mujeres están en la línea frontal de la atención a la salud. Las mujeres en el mundo forman parte del 70% del personal médico. ¿Y qué tipo de actividades son las que desempeñan en los hospitales? Generalmente son las enfermeras, es trabajo social, todo lo que tiene que ver con el contacto directo con las personas. Ojo, no estamos diciendo que los hombres no tengan también este trabajo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, por los números que compartió Ur, en la mayoría son mujeres. Y estas son las categorías que están de alguna manera expuestas a mayor riesgo al ser el primer contacto con las y los pacientes que lleguen a los centros de salud. También importante, las mujeres son las que muchas veces se dedican a hacer la tarea de las compras en el hogar, o las que tienen la tarea de cuidados de adultos mayores o de personas con discapacidad. Al ser el rol que nos asignaron de cuidadoras, de maternales, de tiernas, pues se ha desarrollado este tipo de trabajo en mayor medida hacia las mujeres. Y por último, algo que nos preocupa y nos ocupa, y por eso estamos el día de hoy aquí, es qué es lo que va a pasar cuando estamos en una cuarentena, en un encierro, con quien podría ser un violentador, ¿no? Con quien podría ser alguien que nos agrede, o nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar en esta cuarentena ante una situación desquiciante con nuestras hijas y nuestros hijos y generar situaciones de violencia? Vamos a abundar un poco más de eso en este momento. Así es, creo que también es importante de pronto reconocer, como lo mencionaba Azul, que a las mujeres se nos asignan estos roles de trabajo en casa, ¿no? De hacernos cargo de todo. Y muchas veces hasta los propios hijos, no solo las parejas, decimos, ayudo en casa, ayudar. Cuando realmente no es el ayudar en casa, es parte de nuestras responsabilidades por ser miembros de nuestra familia, ¿no? Es tomar el rol que nos corresponde dentro de nuestra familia. Entonces, de pronto, cargamos todas estas actividades del hogar a las mujeres, ¿no? Y ahora añadan en esta época con el COVID-19,
que además ellas se van a encargar de cuidar a las personas, como bien lo decía Úrsula, además tiene que hacer mandados, está más expuesta, podemos estar más expuestas a estas situaciones, ¿no? Somos más vulnerables en este aspecto. Sí. Bueno, ya para entrar en materia de qué es la violencia contra las mujeres, bueno, la violencia en general, y queremos aquí hacer una distinción, porque vivimos en una sociedad donde se presenta la violencia en muchos espacios, ¿no? Vivimos violencia delictiva, vivimos violencia en escuelas, y la violencia en general es cualquier acción que tiene por objeto dañar a una persona, es un acto intencional de daño y que genera miedo, incertidumbre o dañar la integridad de esa persona. Estas violencias pues son propias del ser humano. O sea, en realidad, por ejemplo, los animales son más instintivos y reaccionan ante una amenaza, pero no es que le ejerzan una violencia a otro animal, ¿no? Nosotros somos los únicos que lo ejercemos para intimidar y para generarle algún daño a una persona. Entonces, queremos aquí ser muy enfáticos entre la violencia que se genera en las calles, por ejemplo, en un asalto, donde podemos ser víctimas de violencia a hombres y mujeres. Y bueno, el daño es que nos van a quitar una pertenencia y vamos a tener miedo y vamos a meter una denuncia, ¿no? O entre niños en las escuelas con el mobbing, pues también se le genera un daño de un niño a otro niño, un miedo, ¿no? y incertidumbre o algún perjuicio en su integridad. Pero ¿qué es lo que hace la violencia contra las mujeres tan especial? Así es, Ur. Vamos a hablar específicamente de por qué tenemos que diferenciar estos tipos de violencias. Entonces, partiendo de lo que Ur ya nos comentó, hay que entender que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, se señala como violencia de género o violencia hacia las mujeres cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o lo que hemos estado escuchando durante todo este tiempo, que son los feminicidios, ¿no? Aquello que pueda causar la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Y es aquí muy importante esta precisión, porque la violencia contra las mujeres, como ya veníamos mostrando en el primer bloque de esta capacitación, es aquella que se da por esta diferencia, esta desigualdad que tenemos las mujeres frente a los hombres, por esta desigualdad que se nos creó por la sociedad, por la familia, por las instituciones, al darnos un valor menor, al darnos un valor pues que muchas veces es sujeto de ser objetos de o pertenecen, ¿no? O pertenecen a ellos, ¿no? Que nos invisibilizan, que nos hacen sentir menos. Y por eso es que le damos la categoría de violencia contra las mujeres y la diferenciamos de la violencia en general. Y es muy interesante lo que hace, o bueno, muy importante lo que hace la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, porque al generar este instrumento normativo, lo que genera también son mecanismos de protección para las mujeres. Entonces, vamos a identificar, o están tipificados 5 tipos de violencia que ahorita vamos a enunciar y explicar. Y es importante que los conozcamos, porque muchas veces tenemos en cuenta las violencias más evidentes, pero no nos damos cuenta de violencias que son muy sutiles, pero que también causan mucho daño a nosotros. Así es. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poco sobre los tipos de violencia y de verdad que ustedes vayan identificándolos para que se den cuenta que no solo existe uno, que no solo existen dos y que de verdad nos podemos sorprender al darnos cuenta cuáles son las conductas que las caracterizan y los efectos que pueden tener en cada una de las personas? Bueno, comenzamos con el tipo de violencia psicológica, que es un daño que se ejerce a nuestra estabilidad emocional, que nos genera algún tipo de depresión, que nos puede generar sentirnos menos, sentirnos pues poco apreciadas, sentirnos en algún momento devaluadas, generarnos problemas en la autoestima. Y este tipo de conductas se generan a través del abandono, los celos, hacernos comparaciones con alguien más, ser indiferentes. Y fíjese que aquí qué interesante es que es una acción, pero puede ser también una omisión. La indiferencia, el no tomarnos en cuenta, el no valorarnos, es también una forma de violencia que nos genera una afectación psicológica que puede tener una consecuencia tan grave como la depresión o el suicidio.
Así es, y que además muchas veces no le damos el valor a esta parte emocional o psicológica, ¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta que pueden violentar esa parte de nuestra persona. Ok, vamos a hablar también de la violencia física, que seguramente esta es la que de pronto conocemos un poco más o hemos escuchado hablar de ella, pues es pues el maltrato, como su nombre lo dice, físico, que tiene actos que busca herirnos, lastimarnos de manera más directa, ¿no? Y que muchas veces también se pretende invisibilizar, ¿no? Porque alguno de los efectos es que puede causar lesiones internas, tanto externas también, ¿no? Que pueden ser desde rasguños, pueden ser moretones, y de pronto comentábamos, Úrsula y yo, que cuando se van a denunciar este tipo de situaciones, ¿qué pasa? ¿Qué nos dicen en los ministerios públicos? Pues que no, ¿no? O sea, los problemas se resuelven en casa y que los golpes no son tan graves, que puede regresar otro día. Entonces, así de desafortunadas son las situaciones en las que nos encontramos. Y aunque es un tipo de violencia muy reconocido, sigue estando poco atendido. Exactamente. Y eso también va para las instituciones de salud, que muchas veces es muy evidente identificar un golpe, pero la mujer dice, no, es que me pegué con la puerta. No, ahí hay una situación de violencia que debemos identificar. Bueno, la violencia patrimonial es un tipo de violencia en la que se nos limita o se nos restringe el acceso a algún bien que nos permite la subsistencia. Y aquí estamos hablando desde cosas básicas como un documento de identidad, como el romper nuestra acta de nacimiento o el desaparecernos nuestra credencial de lector para identificarnos, hasta cuestiones como acceder a una propiedad, a un coche, poder heredar bienes muebles, que muchas veces o hasta hace poco era permitido en algunas comunidades, y que hacen que la mujer, pues, en definitiva, valga menos, ¿no? Entonces, esta es una de las violencias, pues, que no se conoce mucho. Sí, que a lo mejor tampoco le damos la importancia. Otro tipo de violencia es la violencia económica. La violencia económica es aquella cuando se nos intenta dominar o no se nos permite tener acceso a otras oportunidades porque se nos limita con la parte del dinero, ¿no? Que de pronto si vivimos en un círculo de violencia, si tenemos a nuestra pareja que nos agrede, que nos violenta, y la forma de salir de esta situación es con dinero, nosotros no lo tenemos porque nuestra pareja es quien nos da el dinero, ¿no? Quien nos dice cuánto hay que gastar, en qué momento hay que gastarlo, y si no lo hacemos, entonces nos puede ir peor, ¿no? Entonces, este tipo de violencia también es grave porque es lo que no nos permite poder salir de estos círculos de violencia. Entonces, afecta en la capacidad económica de la víctima. Y aquí creo que es muy importante mencionar que para eso está Proyecto Vive, para poder apoyarlas a ustedes. Pues Proyecto Vive trabaja en temas muy importantes que les puede ayudar a emplearse en algún trabajo o generar su propio negocio y así crear ustedes sus propios ingresos, ser autónomas en este aspecto y evitar o que puedan salir de esos círculos de violencia. Entonces, para que vayan para que sigan capacitándose con Proyecto Vive. Sí, y otra parte de esta violencia económica, cabe destacar, es las diferencias salariales que tenemos muchas veces en una misma lugar de trabajo, ¿no? O sea, que le paguen a un hombre más que a nosotras por el mismo trabajo, esa es una forma de violencia, y en México tenemos una brecha salarial todavía importante. Y por último, la violencia sexual, que es aquellos actos que tienen por efecto el dañar o degradar el cuerpo o la sexualidad de la mujer, y que nos lastiman y nos vulneran nuestra dignidad. Y la violencia sexual va desde cuestiones muy sutiles, por decirlo de alguna manera, como una mirada lasciva, pero que nos penetró y que nos encueró y que nos hizo sentir muy mal, hasta un piropo en la calle, un tocamiento en el transporte público, un tocamiento de algún colaborador o jefe, hasta el abuso sexual o violencias mucho más desgarradoras. Entonces aquí es importante ver el rango el espectro donde se ubica la violencia sexual, porque muchas veces nos pueden decir, oye, qué exagerada, ¿no? Solo fue un piropo. Solo fue un piropo, solo fue un chiflido, pero ¿por qué somos objeto de ese tipo de comentarios al propio si yo no lo pedí? Si realmente me parece como
o sea, nos utilizan como un objeto. Claro. Y cuando lo ves a la inversa, pues no, pocas veces, o bueno. Sí. Pocas veces pasa, pero cuando llega a pasar, lo ven hasta como con gracia, ¿no? Como que es muy chistoso que una mujer pueda hacerle eso a un hombre. Y entonces, en vez de resaltarlo como violencia sexual, lo ven como chistoso, ¿no? O hasta, sí. Sí, vamos a ir a un corte en este segundo módulo y regresamos en 1 minuto. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en este webinar que estamos hablando del manual de prevención a la violencia de género hacia las mujeres y las niñas. Mi nombre es Laura Martínez. Y yo soy Úrsula Sánchez. Y bueno, antes de continuar con esta capacitación, queríamos hacerles un recordatorio bien importante. En los comentarios va a estar un link en el que ustedes tienen que registrarse, aunque ya se hayan registrado. Esto es para pasar lista y así ustedes puedan tener acceso a un comprobante, a un diploma por haber tomado todos los cursos en línea de aquí de Proyecto Vive. Anótense ahí y se les va a hacer un pequeño quiz sobre lo que vimos en la capacitación del día de hoy y puedan tener acceso a su constancia. Entonces, estén muy atentas a los comentarios para que ahí encuentren la liga. Y también importante, si tienen cualquier duda o algún concepto no les quedó claro, también coméntenlo y podemos retomar esas preguntas. Y solo para recapitular, estábamos viendo los tipos de violencia identificados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que son 5, que son la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Ahora vamos a ver estos tipos de violencia, ¿dónde se pueden dar? Y estas serían las modalidades de violencia. Las violencias y diferentes tipos de violencia, podemos sufrir más de un tipo de violencia a la vez, o sea, esto es posible, se pueden generar en diferentes espacios por diferentes actores. Y esto es importante identificarlo también y está tipificado en la ley. La primera modalidad sería la violencia en el hogar o la violencia en la familia. Y este tipo de violencia es aquella que se da dentro del hogar, dentro de un espacio familiar, o por algún miembro de la familia fuera de una casa o un espacio familiar, ¿no? Y este tipo de violencia es muy común, ¿no? Y desgraciadamente muy normalizado, afecta mucho a niñas y a niños, por eso tenemos que estar muy pendientes de con quién dejamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, y también informarlos de los tipos de violencia que existen y de que pues, su cuerpo es de ellos. Así es. Otra modalidad de la violencia es por parte de las autoridades y representantes del Estado, es decir, la violencia que se puede presentar en las instituciones gubernamentales principalmente. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Recuerdan que hace un momento hablábamos también de los tipos de violencia y que mencionábamos que de pronto íbamos a denunciar la agresión física y no nos atendían y nos regresaban a nuestra casa. Pues este es un tipo de violencia en estas instituciones, ¿no? Cuando no quieren atendernos porque no están valorizando la situación, ¿no? Por el hecho de ser mujeres es como de no nos interesa este tema y nos regresan, ¿no? Entonces también hay que destacar que existe esta violencia, esta modalidad y no quedarnos calladas, ¿no? Porque de pronto también lo entendemos como de, pues es que es parte de la institución, ¿no? Es como trabajan, cómo se manejan. Y no, hay que hacerlo notar y no naturalizarlo. No deben de tratarnos de ninguna forma violenta. Uh-huh. También este tipo de violencia institucional se presenta cuando las instituciones o las y los servidores públicos no realizan su trabajo, su deber, o nos discriminan a las mujeres por el hecho de serlo. Y se da, como bien dice Laura, cuando denunciamos, pero también cuando vamos por un servicio o por un trámite y no se nos atiende por el hecho de ser mujeres, o instituciones que están encargadas de hacer políticas públicas en beneficio de las mujeres no las realizan. Eso también es un tipo de violencia institucional. Pasamos a la violencia en los espacios públicos o en la comunidad. Este tipo de violencia es la que se da en las calles, en el transporte público, en el barrio, en el mercado, la que se da en los espacios comunitarios. Y la verdad es que aquí yo sí me atrevería a decir que al menos el 80% de las mujeres que hemos estado en un transporte público, en un metro a hora pico, hemos sufrido algún tipo de violencia en este espacio, o de algún piropo en la calle. Es una violencia muy normalizada
pero que se puede ir a formas muy extremas también, como sufrir una violación en un espacio público o alguna agresión mucho más severa. Sí, déjenos en los comentarios también si han sufrido algún tipo de violencia o quién no ha sufrido violencia en espacios públicos, para también poder comentarlos, ¿no? Si tienen dudas o alguna pregunta, también déjenla en los comentarios. Retomando, otra modalidad de violencia se encuentra en el trabajo, que también es conocida como mobbing. Esta violencia puede ser tomada como acoso o hostigamiento por parte de los jefes o por los compañeros mismos, ¿no? En donde de pronto nos pueden hacer insinuaciones que no nos hacen sentir cómodas, o los compañeros que de pronto nos acosan también, ¿no? Hay este hostigamiento. De pronto lo naturalizamos pensando que es parte del entorno laboral, que es parte de lo que tenemos que vivir por querer trabajar, ¿no? Y ojo, esto tampoco debe ser. Entonces, también es importante que conozcan que hay leyes y normas que trabajan en apoyo a las personas que sufren acoso laboral o mobbing. Y que en todas las instituciones, o al menos en las instituciones públicas, existen comités de ética en donde se puede denunciar este tipo de agresiones, y en las instituciones privadas también es recomendable que existan pues comités de igualdad o de diversidad en donde se solventan este tipo de agresiones. Por último, la violencia en las escuelas o la violencia pues sí, que se da en espacios docentes, es aquella que se ejerce por profesores o autoridades dentro de las escuelas hacia alumnos, o incluso entre profesores, o sea, es en el espacio y entre el personal que está en esas instituciones, y que muchas veces pues también es muy, muy generalizada de profesores hacia alumnas. Y la verdad es que aquí compartir experiencias también ayuda, y por ejemplo, yo en algún momento fui invitada, ¿no?, por un profesor a trabajar en algún lugar, y dije, bueno, qué buena onda, fui a trabajar en ese lugar, y de repente ya era la insinuación. Entonces, qué daño, por ejemplo, en mi caso, qué daño me generó, pues el decir, pues mi trabajo no vale, ¿no? Me invitaron a trabajar aquí porque querían algo más. Entonces, sí, son tipos de violencia que nos afectan, y es importante reflexionarlos pues cada quien en nuestras casas. Ahora sí. Ahora sí, tenemos esta herramienta que les platicamos al principio, que es el violentómetro. Esta herramienta es muy útil, de verdad hay que familiarizarnos con ella, hay que tenerla siempre a la mano, está en el manual, así que lleven su manual a todos lados. Y el violentómetro es esta herramienta que nos va a permitir identificar algunas acciones o actitudes que pueden herirnos, ¿no? Que pueden ir desde lo más básico, ¿no? Desde un rango muy bajito, como bromas hirientes, como chantajear, como de pronto los celos, y va aumentando de nivel hasta llegar a actitudes mucho más violentas, ¿no? Donde hay golpes, donde hay amenazas, en donde desafortunadamente se encuentran los feminicidios. Sí, y esta herramienta fue desarrollada por la Unidad de Género del Instituto Politécnico Nacional. La pueden encontrar también en sitios web, y es muy útil para, como dice bien Lau, identificar si hemos vivido alguna situación de violencia y qué medidas podemos ir tomando para darnos cuenta, si no lo sabíamos, que eso es violencia, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que está tan normalizado que no sabemos que una bromita pues puede ser una forma de violencia. Y es por eso que el día de hoy les vamos a proponer una dinámica en donde vamos a hacer el violentómetro aplicado a nosotras, ¿no? A nosotras, a todas las participantes aquí. Si hay algún hombre que nos acompañe, pues también es muy bienvenido. Pero vamos a ver cómo nosotras también podemos estar ejerciendo violencia, y la ejercemos día a día. Entonces, la dinámica es la siguiente. Vamos a sumar unos puntos para ver si hemos realizado ese tipo de violencia. Chequen, Úrsula y yo vamos a estar leyendo algunas situaciones de la vida diaria, y ustedes en casita pueden hacerlo en una hoja o en cálculo mental, sumar los puntos, ¿no? Vamos a decir estas actitudes, y ustedes van a sumar un punto si han hecho alguna de estas. La van a ir sumando. Ojo, es importante que sepan que la primera parte es, vamos a sumar un punto, y cuando les avisemos,
que van a cambiar las actitudes, se van a sumar 2 puntos. No sé si nos entendemos hasta ahí. Sí. ¿No? Empezamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar sumando un punto. Un punto. Entonces, súmate un punto si le has dicho zorra a alguna mujer o si le has dicho mandilón a algún hombre. Lo hacemos con ustedes. Yo la verdad... o si hemos insultado a alguna mujer o a un hombre con alguna insinuación, con algún insulto. Este es un momento de reflexión. Piénsenlo y anótenlo. Sale. Súmate un punto si has hecho berrinche a tu pareja por salir con sus amigas o amigos. Sí, no prefieres quedarte conmigo. Sí, los prefieres a ellos o a ellas que a mí. Ok. Súmate un punto si tienes que mentirle a tu pareja para salir con tus amigas y amigos, ¿no? Tenemos que inventar que fuimos al doctor, que tenemos que estudiar. Sale. Súmate un punto si te enojas con tu pareja porque le comenten en redes sociales otras chicas u otros chicos, o porque le dan like, o porque le dan me encanta. Súmense un punto. Ups. Ay, me encanta. Súmense un punto si te enojas con tu pareja. Si tú le has dicho que por su culpa dejaste de hacer algo que te gustaba, ¿no? Sí, suele pasar. A mí me pasó una vez que dejé de aplicar a una universidad porque estaba muy enamorada y dije, no, ¿para qué? Ya estoy aquí. Sale, súmense un punto si consideras que la opinión de un niño o de una niña no es tan importante o no vale, ¿no? De pronto también ahí estamos. Sí, por ser chiquitos no consideramos sus derechos. O que también tienen una opinión o que también debemos de respetarlos. Súmense un punto si te has burlado de los sueños de tu pareja. O de los objetivos que pueden tener. Ok, sumémonos un punto si le has revisado el celular a tu pareja. Sí, puede ser también. O sea, que están revisando como el WhatsApp, que pueden agarrar su teléfono a escondidas para ver el Facebook, ¿no? Ver quién le ha mandado mensajes. Ok, súmense un punto si no dejamos que la pareja tenga ciertos amigos o amigas. Sí, ¿es ella o soy yo? Así es. Bueno, ahora pasamos a la parte un poco más difícil. Sumemos 2 puntos si no dejas que tu pareja gaste su dinero en lo que ella o él quiera, ¿no? Si nos parece que es un exceso de gasto y lo comentamos. Sale, vamos a sumar 2 puntos si hemos revisado el correo electrónico o redes sociales de nuestra pareja sin su consentimiento. Si tenemos sus claves y nos metemos por ahí. Sumen 2 puntos si le prohíbes ir a ciertos lugares. Es decir, no vas al antro, no vas con tus amigas, ¿no? No vas a la escuela. Sí. Súmense 2 puntos si han prohibido a su pareja vestirse como más le gusta. Que le digan, no te pongas ese pantalón porque te queda muy entallado. No te pongas esos zapatos porque a mí no me gusta. Exacto. O la minifalda, ¿no? Sí, también. Yo tenía un novio que no le gustaba que usara minifaldas. Y yo tengo unas piernas muy bonitas. Muy bien. Y yo, confirmado. Y súmense 2 puntos si han destruido algo que le gustaba, ¿no? Y aquí también aplica para papás y mamás si agarran el dibujo del hijo y lo destruyen o si le destruyen algo que realmente quería aquella persona. Que tenía valor para esa persona. ¿Sale? Y al final, aquí vamos a contar los puntos totales que tuvimos al hacer esta reflexión. Entonces, cuéntenlos, anótenlos y en un momento estén pendientes de la pantalla porque les va a aparecer un cuestionario en el que ustedes van a poder elegir el puntaje que tuvieron, el puntaje que sumaron con todas sus respuestas. Entonces, súmenlo y estén pendientes de la pantalla para que puedan elegir. Este resultado es totalmente privado, o sea, los resultados que ustedes tuvieron son de su propia reflexión y lo único que queremos es tener como el rango y decirles pues qué son las medidas que tenemos que tomar en caso de estar en estos rangos.
Y antes de continuar o antes de pasar a esto, pues queremos decirles que tenemos varios comentarios, entonces nos los van a compartir para poderlos leer. Aquí nos comparten que hace 7 años ella sufría de violencia en varias modalidades. En el hogar, desafortunadamente no había tanta información. Ahora se ha modernizado demasiado. En su momento pude salir de eso, sin embargo no sabía que estaba siendo violentada. Estoy segura que eso pasa con muchas mujeres. Me alegra mucho que ahora haya tanta información y acceso. Sí, así es. Muchas veces no lo sabemos porque justamente, como hemos estado hablando durante este periodo, está invisibilizado, creemos que es normal, de pronto decimos que tenemos que aguantar esta clase de violencia por amor, ¿no? Porque el amor lo puede todo, porque si nos ponemos a reflexionar un poco, muchos de nuestros abuelos duraron casados tantos años, no porque de verdad se amaran o no porque de verdad quisieran estar juntos, sino porque se les educó con esta idea de que si el amor lo puede todo, te quedas con él hasta el final, así te haya golpeado, así te haya violentado psicológicamente. Engañado. Exacto, pero es bien importante que sepan que no están solas, que justo por eso Proyecto Vive y buscamos trabajar con esto para acercar a ustedes un poco más esta información y que ustedes se acerquen a nosotros y a las instituciones pertinentes para poder ayudarles. Sí. Otro comentario que nos comparte Sandy Villagómez es que en su caso ha sufrido violencia en casa, escuela, de pareja y en la calle. En ciertas situaciones me di el valor para enfrentarla. Wow, pues muchas felicidades, Sandy. Pues se necesita mucho valor para confrontar, pero mucho más también para denunciar y sabemos que a veces las instituciones no son tan eficientes como quisiéramos. Pero como decía Lau, hay muchas organizaciones que estamos acompañando y si no lo visibilizamos y si no lo denunciamos, pues no existe, ¿no? Entonces, justo ahora es el momento de seguir sumando y de también no juzgar, esto es bien importante como mujeres, no juzgar a las demás mujeres, porque muchas veces el primer punto, ¿no? De decirle zorra a una otra mujer o de decirle o de considerar que por ciertas actitudes ella se lo buscó, ¿no? Sí. Es realmente no ponernos en sus zapatos o en los zapatos de todas que en algún momento hemos sufrido alguna discriminación, alguna violencia de algún tipo. Entonces, aquí es bien importante aplicar la sororidad, que es el acompañamiento entre mujeres y el entendernos y apoyarnos como mujeres. Y qué bueno que pudiste salir de esas o que pudiste confrontar ese tipo de situaciones. Les recordamos el link para la constancia que está circulando en los comentarios de Facebook. Regístrense para poder obtener la constancia de esta plática y de las demás que vamos a tener en Proyecto Vive si siguen si están interesados en, y también para comprobar sus conocimientos, porque les vamos a hacer un pequeño quiz si estuvieron atentas, okay. Que yo creo que Sandy sí lo va a pasar y también la otra compañera que nos comentó. ¿Tenemos otro? Ya tenemos los resultados de la encuesta. Ah, súper. Y el 68% obtuvo de 0 a 7 puntos. Uh-huh. El 23% de 8 a 14 puntos. Y el 9% de 15 a 20 puntos. Y el 9%. Muy bien. Pues chicas, la verdad es que son muy buenos resultados. Entendemos que esto es también porque somos mujeres y somos menos violentas, o eso queremos creer, pero la realidad es que si estamos en un rango de respuestas entre el 8 y el 12, entre el 8 y 12, o sea, si tuvimos 8 a 12 en nuestra calificación, debemos de tener cuidado, debemos de darnos cuenta que este tipo de actitudes que encontramos, pues no son normales, no debemos continuarlas y es como caer en esta cuenta y poder entender que la violencia puede aumentar, ¿no? Así es. Si estamos en un rango del 12 al 20, que son el 23 más 9, el 32% de la población, tenemos que reaccionar, ¿no? Tenemos que pues no dejar que estas actitudes nos destruyan, reflexionar cómo nos impactó, ¿no? Cómo nos impactó que nos hubieran dicho que no nos pusiéramos esa falda, cómo nos impactó que nos revisaran el teléfono o que nosotros revisáramos el teléfono. O sea, cómo estas actitudes, el dejar de hacer una actividad o un sueño
le pudo haber impactado a nuestra pareja o a nosotros mismos, y no dejarnos destruir. Y hay otra categoría que es el 22 al 30 que ya no abarcamos en este cuestionario, pero que les invitamos a que lo reflexionen ustedes. No lo tocamos porque son temas mucho más sensibles que consideramos que ustedes en casa pueden reflexionarlo, porque es aquí donde vienen actividades pues más violentas, ¿no? Mucho más delicadas. Sin embargo, es importante también que las conozcan. Entonces, una vez con su manual en mano, pueden hacer este análisis, esta reflexión y saber que tienen que reaccionar, tienen que actuar y que no están solas. Y que necesitan ayuda, ¿no? Sí. Lo más importante, necesitan ayuda, necesitan acudir con alguna institución, y ahorita vamos a darles algunas teléfonos, porque además es importante mencionar que en la época de la cuarentena, del COVID, si estamos en casa, es posible que y estamos en alguna situación de violencia, que esta aumente y que esta escale. Entonces, importante mencionar, si están en una situación de violencia extrema o ya identificaron situaciones de violencia extrema en su pareja y que puede ponerlos en riesgo a ustedes y a sus hijas e hijos, existen 2 teléfonos que están ahorita en la pantalla de la Red Nacional de Refugios para Refugios de Mujeres Víctimas de Violencia, a las que pueden llamar, y la recomendación es que no se encuarentenen o no se encierren con esta persona, que acudan a estas instituciones y que se refugien en otros espacios o busquen otras redes de apoyo para pasar esta contingencia. Eso es en primer lugar. Sí, ya con esto que les menciona Úrsula, también es importante conocer el ciclo de violencia. Muchas veces no sabemos que estamos inmersas en un círculo de violencia, porque para nosotros es normal. Y por ciclo de violencia nos estamos refiriendo a estas situaciones que de pronto van de la actitud de violencia, ¿no? Y después viene una parte de calma donde se va tranquilizando todo, y entonces otra vez pueden estar juntos. Es lo que se llama la luna de miel, donde nuevamente están juntos, donde se pide perdón, donde dicen nos reconciliamos, estamos juntos por amor, y entonces nuevamente vienen situaciones que empiezan a desatar más violencia, más enojo, y esto se va repitiendo constantemente. Entonces, saber que hay que romper con este ciclo de violencia es el primer paso para ayudarnos a ya no vivir violencia. Pedir ayuda, como mencionaba Úrsula, y entender que estamos para apoyarles, que no se les va a juzgar en ningún momento, ¿no? Entonces es muy importante que reconozcamos estas actitudes. Y que no es su culpa. Esto es súper importante. Nadie provocó este tipo de situaciones. Son situaciones que se ejercen justamente por toda esta construcción social que venimos cargando hombres y mujeres, ¿no? Que también afecta a los hombres, y eso ya es materia de otro curso que abordaremos en algún otro momento. Pero eso también les afecta a los hombres, y ahorita lo que nos toca es identificarnos a las mujeres en situaciones de riesgo y tomar medidas. Otra medida que podemos tomar ante la contingencia del COVID es que si notamos que empieza a escalar la violencia, ¿no? y que ya son actitudes que nos pueden poner en riesgo, creemos un chat o pongamos sobre aviso alguna red de contactos, de apoyo. Tal vez podemos tener una palabra clave donde le mandemos un mensaje con necesito ir al súper, o necesito jabón de trastes, o alguna palabra clave para que la persona de contacto con la que tengamos esta confianza pueda a su vez pedir apoyo. Y aquí son muy importantes los números de emergencia, el 911 y el 089, en donde se puede llamar y se puede pedir el auxilio. Pueden ser llamadas anónimas hacia algún domicilio. Y por último, también en época de cuarentena, si estamos en nuestro hogar y escuchamos que los vecinos están enloqueciendo, ¿no? O que hay alguna situación que de verdad pareciera ser muy riesgosa, pues también tener ese tipo de apertura y de solidaridad hacia esa mujer, de empatía, para llamar a estos números de emergencia, 911 y 089. Sí, y bueno, para cerrar con esto, tenemos un par de comentarios más. Majo Mora nos cuenta que a ella le duele no poder ejercer su carrera, o por lo menos trabajar, pero él le dice, me imagino que su pareja le dice, que si ella va a trabajar nadie podría cuidar de los niños, que ella quiso tener hijos
y que se quede a cuidarlos. No, pues esto es un ejemplo, un claro ejemplo de, pues de cómo están desiguales los roles de género, ¿no? Cuando uno está en una relación de pareja y se ejerce tener hijos, se ejerce tener una maternidad y una paternidad compartida, ¿no? Sí. Y este rol no debería recaer solamente en las mujeres, o no es solo una obligación de las mujeres, es también una responsabilidad de los hombres, y aquí juegan muchos factores alrededor, incluidas el tipo de violencia institucional, que son las instituciones que no toman medidas de política pública, por ejemplo, para involucrar a los hombres en las tareas de cuidados, ¿no? De decirnos, oigan, hay ciertos horarios de trabajo, y los hombres también tienen que cuidar a sus hijos. O, por ejemplo, el permiso de paternidad, pues darnos el mismo tiempo de permiso de paternidad a hombres y a mujeres, como pasa en países escandinavos, en donde eso permite que los hombres se involucren desde una etapa temprana de la crianza y puedan ejercer esa paternidad. Pero, un poco para responder, pues justamente eso es un tipo de violencia que se está ejerciendo ante tu persona. Tú tienes todo el derecho de ejercer tu carrera, de ejercer una vida profesional, así como él tiene el derecho de ejercer la suya. Y pues te invitamos a que hagas un ejercicio de reflexión y también de compartirlo con él para que puedan buscar alguna solución. Úrsula Carreón nos comenta que también hay que tomar en cuenta cuando se tienen relaciones tóxicas. No nos damos cuenta cuando también nosotras nos volvemos agresoras y caemos en un cuento de nunca acabar. Así es. Hablábamos un poco de que naturalizamos estas actitudes por aquello que se denomina amor romántico. Y por amor romántico no estamos diciendo que no haya cariño, que no haya emociones en las relaciones, sino que más bien romantizamos acciones que nos pueden lastimar. Por ejemplo, los celos es el claro ejemplo que puede afectar y pasarlo a una relación tóxica, ¿no? Que de pronto naturalizamos que los celos es que me cela porque me quiere, ¿no? Una vez de pronto, dando algún taller, una chica me decía, es que a mí me gusta que me celen. A mí me gusta que me celen porque no tiene esta deconstrucción de que los celos, los celos son emociones propias de las personas, no son parte de las emociones. Lo que es importante reconocer es cómo vamos a manejar estos celos, que no podamos lastimar a nuestra pareja, cómo vamos a enfocar, cómo vamos a canalizar estas emociones, ¿no? Entonces, justo hay que empezar visibilizando, reconociendo estas actitudes a partir del violentómetro para darnos cuenta en dónde ya estamos siendo tóxicos en nuestras relaciones. Sí, yo creo que lo más importante es tomar conciencia, y si sabemos que estamos en una relación tóxica donde nosotras también estamos violentando, por eso hicimos el ejercicio a la inversa, porque sabemos que también las mujeres podemos violentar. La reflexión que les queremos también que se lleven es que esto forma parte de una construcción social, o sea, que no es culpa de nadie, o sea, de nadie y sí de todos, ¿no? Entonces, por eso es importante que cada una de nosotras tomemos conciencia y sumemos a más en esta toma de conciencia para poder cambiar estas relaciones y poder cambiar pues las situaciones de violencia en las que nos podemos, o las relaciones de violencia en las que estamos inmersos. Así es. ¿Tenemos uno más? Sí, tenemos uno más. Tenemos aquí la situación contraria. Estela nos comenta que a su pareja le frustra verla trabajar todo el tiempo. A veces le reclama que le hace más caso a su jefe que a él, porque hasta en los viajes familiares carga con su lado. No, pues este es un ejercicio de alguien que está ejerciendo su profesión también muy, muy concienzudamente. Y también lo que es importante que pensemos y que reflexionemos es en el tema del autocuidado. Pues el trabajo es súper importante y algo que también cargamos las mujeres, y también es una carga de género, es que se nos exige más como mujeres para tener más éxito o para tener como oportunidades de crecimiento, de liderazgo en una institución. Y esto es clarísimo. En una entrevista o cuando tú aplicas para un trabajo, si tú eres mujer y no cumples con los 10 requisitos que te pide el trabajo, es posible que no apliques, ¿no? Y un hombre con que cumpla 5 va a aplicar, ¿no? Y es probable que se quede, ¿no? Y nosotras nos ponemos todas estas cargas, ¿no? De que tenemos que ir cumpliendo y ser mucho mejores que los hombres,
porque claro, se nos valora menos y el hecho de que nos hayan dado esa oportunidad, pues también lo queremos aprovechar y lo tomamos y lo hacemos de la mejor manera, pero es importante cuidarnos y cuidar también a nuestras familias, porque de ahí viene también que se desprendan otro tipo de situaciones pues de abandono o que le generemos repercusiones a nuestras familias. Queremos recordarles que la liga de registro para obtener sus constancias va a estar abierta 10 minutos después del cierre de la sesión, así es que les invitamos a que la puedan llenar. Si tienen cualquier duda o comentario, por favor déjenlo en los comentarios y les responderemos. Síganos en nuestras redes sociales y vamos a continuar con estas sesiones de webinars en las próximas semanas. También síganos en nuestros calendarios y las ligas. Nos dio mucho gusto poder compartir con ustedes y esperamos que este recurso sea de mucha utilidad. Descarguen el manual que también está ahí en las ligas y utilicen. Sí, y otra cosa bien importante es que si nos estuvieron viendo mujeres que no conocían Proyecto Vive, que es la primera vez que se acercan a nosotros, sigan trabajando de la mano con Proyecto Vive para que entonces puedan tener esta experiencia, puedan ampliar sus conocimientos, que tengan nuevas oportunidades. Entonces, les invitamos a que estén pendientes en las redes sociales para que puedan tomar todos los cursos. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. De nuevo, somos Úrsula Sánchez y Laura Martínez. Y Perro.